Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa Cristo en Casa. Hoy vamos a tener un tema muy importante para todos nosotros los padres, que es los hijos en el hogar. Hoy estamos en la casa de los pastores Villalobos. Gracias, pastores, por tenernos una vez más aquí en su casa. Mucho gusto. Estamos con Diego, estamos con Gonzalo y estamos también con Ángel. Queremos también darle un saludito a nuestros pastores, la pastora Farides y el pastor Alfredo, que hoy no nos pueden acompañar, pero esperemos que estén bien y le mandamos muchas bendiciones desde acá. Saludos, bendiciones. Bueno, pastor, estamos entonces con este tema que estamos seguros que todos vamos a aportar un poquito de esto, pero como siempre vamos a empezar primero con una oración. ¿Bien? Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente en familia. Te pedimos, Señor, que nos des un mensaje claro, Señor, que tu dirección sea una vez más contundente para nosotros, saber como padres de familia qué dirección debemos seguir, Señor, hacia dónde debemos seguir caminando, Señor. Encomendamos a ti, Señor, encomendamos a ti al 100%, Señor, abrimos nuestros corazones, Señor, abrimos nuestras mentes, Señor, y estamos listos, Señor, para recibir un mensaje, Señor, un mensaje que sabemos que será de mucho provecho, Señor. Te damos gracias por nuestro trabajo, Señor, te damos gracias por nuestro hogar, nuestra familia, Señor. Te damos tu bendición eterna, Señor. Te pedimos, Señor, que no nos desampares, Señor, que seas tú nuestra luz, Señor, de nuestros días, Señor, y de nuestras noches, Señor. Indícanos el camino, no nos desampares y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal por los siglos de los siglos. Amén. 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 Damos la bienvenida a los que nos están viendo por el internet, los internet videntes. Les damos un saludo desde acá y pensamos que ustedes pueden también sacar sus conclusiones y pueden también revisar este tema con sus familiares, con sus compañeros, con sus amigos, de donde quiera que estén. Queremos empezar poniendo las bases, poniendo el fundamento del por qué los hijos. Y tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir al creador de todo, porque Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer y lo y les dio instrucciones. Por eso quiero que vayamos primero a Génesis capítulo 1 verso 28 y vamos a leerlo y vamos a sacar de ahí las instrucciones de Dios para el matrimonio. El que lo tenga primero dice amén y lo lee. Amén. ¿Qué dice? Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces tenemos que la voluntad de Dios desde el principio es que cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio es que formen una familia trayendo hijos al mundo. Por supuesto que los tiempos han cambiado y tal vez algunos de ustedes recuerdan cómo las familias antes se llenaban de 12, 14, 15, 20 y hasta más hijos. Pero ahora las circunstancias de la vida, lo costoso que cada hijo es para padres responsables, pues ya no se pueden traer más o 2 o 3, pero aún así están cumpliendo con el llamado de Dios. Vamos a ir al Salmo 127 para que leamos también del 3 al 5 para ver si es algo real que los hijos pertenecen a los padres o no. Queremos ver qué piensa Dios o cuál es la instrucción de Dios con respecto a los hijos que nacen en el hogar.
Salmo 127, del 3 al 5. Usted que está al otro lado en el internet, si usted tiene una Biblia, búsquela y también comparta con nosotros las lecturas, márquelas si es el caso, porque son cosas importantes que nosotros tenemos que conocer acerca de los hijos. ¿Quién tiene Salmo 127, del 3 al 5, que lo lea? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima al fruto del bien. Al 5. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ok, ¿qué puede comentarnos pastora Giselle sobre este versículo? Bueno, yo diría, juntando con el versículo anterior, que leímos anterior, que los hijos no son solamente para llenar la tierra y hacer bulto, ¿verdad? Aquí acabamos de leer que los hijos son una herencia de Jehová. Los hijos son la herencia que Jehová nos da a nosotros. Eso quiere decir que los hijos son una recompensa, son un regalo, herencia. Cuando a alguien le dan una herencia, wow, no se lo esperaba, es un regalo. Entonces, un hijo es un regalo, por eso la palabra dice que es una herencia, porque ellos son un regalo, ellos son un premio en nuestras vidas. ¿Qué les podemos decir a las personas que después de tener hijos creen que el hijo se les convierte en una carga? ¿Qué le podríamos decir, Gonzalo? A las personas le podríamos decir de que no es que el hijo se convierte en una carga. En algunos momentos quizás uno lo piensa, algunos lo pensamos así, pero enseguida reaccionamos porque es el don que nos ha dado Dios, el regalo, la bendición que nos lo ha dado, ¿no? Entonces es nuestro deber como padres guiarlos por el buen camino, es decir, por el camino del Señor, y para que sea pues alguien valioso. María Teresa, ¿por qué el Señor dice que los hijos tenidos en su juventud? Los hijos tenidos en su juventud. Léelo de nuevo. Aparte Dice, de eso. como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Saetas. Bueno, Porque creo que todos tienen una edad para tener a los hijos. Como que van. Uno joven tiene mejor crianza que cuando uno ya es adulto para criar a un hijo, en cuanto a lo que va por el tiempo. Sí, en estos tiempos vemos a muchas parejas que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, y he visto muchos hombres mayores que se casan con jovencitas y entonces empiezan a tener una segunda o una tercera camada de hijos cuando ya ellos tienen 50, 60, 70, 80 años. ya son abuelos. Que ya es edad de ser abuelos. Eso forma conflicto, Sí. porque el hijo va a querer jugar fútbol con su papá abuelo, ¿verdad? Pero como saetas es también como una flecha, ¿no? Claro. Como que los lanzan, ¿no? Exactamente, que la función de estirar Es un como arco que para lanzarlo al tirar mundo. la flecha lo más largo posible. Si yo ya no llego más que acá, pues lo que voy a hacer es tirarlo ahí. Por eso es Entonces que la eso quiere juventud decir tiene que una fuerza. el hijo necesita del padre y de la madre para prepararlo, para que llegue lo más largo posible en su vida. Para que salga al En mundo. cambio, si ya yo estoy cansado, si ya estoy enfermo, ya tengo otras aspiraciones y ya no puedo atender a los hijos, ese es un conflicto que se presenta cuando los hijos vienen en las edades adultas. Y es un fenómeno que se está dando mucho en Europa. Yo lo vi hace 20 años que empecé a verlo y ahora se está dando mucho en estos países. La mujer, como quiere superarse, va a estudiar, sale profesional, quiere practicar su profesión y entonces a los 35, 36, 38, 40 va teniendo su primer y a veces el último hijo o tiene uno o dos.
ya se le convierte en algo riesgoso y además la energía ya no es la misma para tener un hijo y criarlo. Y la paciencia. Y la paciencia, correcto. Ok, vamos al tercer versículo para dejar establecido el fundamento y está en Marcos 10, 14 y 15. Marcos 10, 14 y 15. El Evangelio de Marcos 10, 14 y 15. Esta es una frase muy famosa que dejó el Señor Jesucristo cuando Él caminó sobre Jerusalén, sobre esta tierra, y los discípulos que lo seguían, cuando los niños venían a Él, trataban de alejarlos de Él. Y entonces Él expresa esta frase y da también un fundamento y una enseñanza sobre los hijos. Vamos a ver qué dice. ¿Quién lo tiene? Amén. Adelante. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Bien? Porque siempre yo creo que estamos hablando aquí de un nivel digamos, de sanidad espiritual como niños, ¿no? Como para nosotros poder clamar o reclamar el reino de Dios, pero debemos mantenernos lo más puro y limpio posible. Y a medida que vamos creciendo, pues yo creo que nos vamos cargando más de impureza, como que se presentan más barreras en ese acercamiento pues, que queremos con el Señor. Sí, aquí hay algo curioso que podemos debatir un poquito acerca de el niño nace con una naturaleza caída, porque todos nacemos con una naturaleza caída. Al niño usted no le enseña a mentir, sin embargo el niño en forma natural miente. El niño usted no le enseña a ser egoísta, pero de una forma natural el niño es egoísta. Pero dice el Señor, dice Jesús, que los niños son de Dios, que pertenecen al reino. Por eso un niño cuando muere niño, ¿a dónde va? Al cielo, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento deja un niño de ser tan inocente? Voy a decirlo de alguna manera un poco extraña, pero tiene su sentido. ¿Cuándo el niño deja de ser virgen espiritualmente? Cuando tiene uso de razón. Cuando empieza a tener uso de razón y empieza a pecar a sabiendas de que lo que está haciendo no está bien. Entonces ahí es donde viene la parte que se une con la parte del hombre, que uno no puede entrar al reino de los cielos si no piensa como niño, pero estamos hablando de ese niño que todavía no ha perdido esa inocencia y que está todavía en una relación muy directa con Dios y que si falleciera en ese momento pues tiene un lugar asegurado en el cielo, ¿verdad? Es interesante esa parte. Ahora, también cuando nosotros decimos, o el Señor pidió, dejad a los niños, venid a mí, hay algo que tenemos que recalcar. Los padres somos los responsables de hacer que los hijos busquen a Jesús. Y desgraciadamente en este tiempo que estamos viviendo, muchos padres han dejado de asistir a las iglesias, han dejado de asistir a las actividades espirituales y entonces están criando hijos que no están yendo a Jesús. Entonces se crían sin temor de Dios. Esos padres están cometiendo, si puedo llamarlo de esta manera, un sacrilegio, porque no están instruyendo al niño en el camino que le corresponde. ¿Cuál será la responsabilidad de esos padres delante de Dios? ¿Estarán bien o estarán mal?
Los padres que enseñan de que Dios a no sus hijos. están enseñando Están mal, el están mal, por camino supuesto, del porque no Señor. están en el camino que Dios quiere. Y es para una de las ellos. responsabilidades que los padres debemos asumir. No solamente es la educación, llevarlos a una escuela, no es solamente enseñarles inglés, no es solamente que practiquen un deporte, no es solamente que bailen ballet o que vayan al judo, sino que también la parte espiritual le corresponde a los padres llevar a sus hijos para que ellos conozcan del rey y conozcan al rey del rey. Antes dijimos que son una herencia. Y la herencia, cuando te dan una herencia, tú la cuidas, no la desperdicias, la administras bien. Entonces, como son una herencia, nosotros tenemos que cuidar bien esos hijos para Dios. Por eso es que, por ese desconocimiento, es que hay muchas familias disfuncionales ahora, porque no saben qué espera Dios de nosotros como padres. Dios espera que cuidemos esa herencia. Claro. Entonces los hijos son de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que guiarlos hacia Dios. Inclusive yo leía que, por ejemplo, ya los hijos adolescentes, que ya uno pues los tiene que tomar en cuenta en las decisiones que uno tenga. Decían que ese tema de la iglesia no era negociable, que era, o sea, que ahí no había que un domingo sí, un domingo no, o si quieres, no. O sea, que se podía negociar de pronto en la ropa que se iban a poner, o donde se iban a sentar, pero el ir todos a la iglesia no era un asunto a discutir, era una, Claro. tenían que ir. Ahora, eso se tiene que enseñar al niño desde que es pequeño. Yo me acuerdo cuando mi papá los domingos me tomaba la mano y caminábamos hacia la iglesia del pueblo. Entonces yo me acostumbré a que el domingo había una actividad. Cuando yo llegué a ser joven, ya mi papá no tenía que tomarme la mano, sino que yo buscaba un grupo de amigos para decir vamos a tal iglesia, vamos a tal servicio, vamos a tal misa. Porque ya habían creado el hábito y el ejemplo en mí. Pero ¿qué tal padres que nunca van a la iglesia o van poco o van solamente cuando hay alguna actividad especial y no le crean el hábito a sus hijos? Entonces esos hijos van a seguir el ejemplo de sus padres y van a afectar a los nietos, afectan a la generación que sigue. Entonces para los padres que puedan estarnos escuchando, que tal vez han caído en este mal ejemplo, lo que tenemos que hacer es darle vuelta a eso para que en un momento dado los muchachos recapaciten y puedan volver de nuevo a enderezar esa situación para que usted pueda favorablemente afectar a los nietos y bisnietos, o sea, las generaciones de sus hijos. Tal vez si usted ya siente que su hijo ya está mayor y que ya no lo va a poder controlar para eso, por lo menos siéntese con él y explíquele las razones por las cuales eso es bueno. Y una cosa importante es que los padres muchas veces tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos por lo que nosotros no hicimos bien, y es una forma de dar un inicio y un vuelco para enderezar las costumbres espirituales en una familia. Yo creo que lo más importante para educar a los hijos en las cosas de Dios es que a nosotros se nos olvida que nuestros hijos no son nuestros. Nuestros hijos son de Dios. Nuestros hijos Dios nos lo da por un tiempo, temporalmente. Entonces nosotros tenemos que tener la convicción como padres y la convicción y la conciencia de que nuestros hijos son propiedad de Dios. Si nosotros pensamos que nuestros hijos son propiedad de Dios, sí los vamos a enseñar y les vamos a hablar de Dios y los vamos a educar en las cosas de Dios. El problema es que siempre pensamos que son mis hijos y nosotros se nos olvida que son de Dios. Sí. Y que tenemos que darle cuentas a Dios por el resultado de la calidad de hijo que educamos, o el fruto que dimos de nuestra educación hacia los hijos. Aunque vamos a ser justos, hay buenos padres que han tratado de educar bien a sus hijos
que les han dado una buena instrucción, que les han dado un buen ejemplo y aún así los hijos siguen malos caminos. Ellos escogen. Están en rebeldía porque llega un momento en que ellos tienen que escoger y ellos tienen que decidir por sí mismos. En el momento que ellos toman las decisiones, el padre puede hacer lo que hizo o lo que Dios le reclamó a un sacerdote que tenía por nombre Elí, que sus hijos, 2 hijos, andaban en malos caminos, y entonces Dios reprendió al sacerdote Elí porque no les tocó a sus hijos. O sea, al menos nosotros tenemos que estorbarles a nuestros hijos a que hagan mal o que hagan daño o que se desvíen del camino. Uno tiene que tratar por todos los medios. Claro que después de cierta edad ya la herramienta no es como vamos a hablar ahora, que es golpearlos o pegarles o castigarlos, sino que ya va a tener que ser empleada la comunicación y el convencimiento. Ok, vamos a entrar en el capítulo de la educación de los padres a los hijos, cómo educar a nuestros hijos, y vamos a ir a Proverbios 22:6 para empezar con un versículo bíblico. Miren que la palabra de Dios está llena de instrucciones, está llena de consejos, está llena de cosas de prudencia, de sabiduría, para que nosotros podamos guiar bien a nuestros hijos. No estamos, un dicho popular que decimos en nuestro país es estar al garete, o sea, no estamos a la libre para inventar, sino que tenemos bases y tenemos dirección de cómo debemos educar a nuestros hijos. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro. ¿Cómo puedes explicar ese versículo, María Teresa? Bueno, es lo que estábamos hablando, que tenemos que criar a nuestros hijos o enseñarles a nuestros hijos siempre a caminar bajo lo que dice la palabra del Señor, desde pequeños, para que ellos, pues cuando ya sean grandes y se enfrenten al mundo verdadero, pues vayan con esas bases que uno les sembró. Claro. Y con el ejemplo, obviamente, de sus padres. Uno de los problemas en la actualidad es que en las familias donde padre y madre trabajan, los hijos son educados ¿por quién? Por el internet. Por el televisor, por el internet, El por Twitter, el Facebook, por una señora contratada, Sí. o muchas veces los dejamos en un daycare. Normalmente por el internet. ¿Y qué pasa con esos hijos? Sí. No van Bien. por el buen camino porque Falta no tienen de- una dirección. Tienen un vacío. Tienen De una- acuerdo con este versículo, ¿quién está instruyendo al niño? De acuerdo con este versículo. No lo están haciendo los padres. Entonces vemos familias en donde tal vez el padre y la madre son personas muy educadas, personas muy estudiadas, que tienen sus títulos, que tienen sus niveles de posición en la sociedad o en las empresas, etc. Pero de repente un niño sale hablando malas palabras o sale con alguna situación no correcta delante de los demás, y los padres tratan de corregirlo, a veces hasta bruscamente, porque se comporta de una manera no adecuada delante de las demás personas. Pero ¿quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Del sistema. No nos echemos la culpa a los padres. Del sistema. El mundo de ahora. padre debe tratar de hacer su parte. Dios quiere que seamos los primeros. Claro, instruye al niño en su camino es una orden para el padre. Ahora, el sistema, si usted quiere que el sistema se lo críe, entonces lo lleva a un país comunista y el sistema se lo va a criar, pero se lo va a criar sin Dios. O sea, aunque sabemos que hay circunstancias donde a veces los padres no pueden directamente hacer este trabajo, eso no quita la responsabilidad. O sea, aunque por necesidad muchas veces tenemos que hacerlo, tenemos que ver de qué manera es posible hacerlo. En muchos casos hemos visto familias en donde la madre tiene que dejar el trabajo temporalmente, tal vez por 2, 3, 4 o 5 años, mientras educa al niño, porque aquí hay una ventaja.
el niño queda educado hasta la edad de 7 años. 5, 6, 7 años ya el niño está formado. Ya lo que aprendió y los modelos que copió hasta esa edad ya quedaron para toda la vida. Lo que a uno le enseñaron en el primer año, segundo año, tercer año, cuarto, quinto, es lo que prevalece para el resto de nuestra vida. Yo me acuerdo de frases de mi mamá que decía: a la mujer no se le toca pero ni con el pétalo de una rosa. Y son frases que se permanecen en la mente de uno. Y si un día estoy siendo un brusco con mi esposa, de repente siento que mi mamá me está hablando, porque son frases que sacan. Y así como esa, muchas más. No se ponen los codos sobre la mesa, no se hace bulla cuando se come. Hay muchas frases que son los padres los que nos han puesto, y esos pequeños detallitos son los que van a prevalecer por el resto de la vida. Así es que no es un asunto de que el padre y la madre deben ser sacrificados por todo el tiempo. Quizás como hacer un paréntesis, porque el hecho de decidir traer un hijo es algo que trae responsabilidad y que se debe pensar con anticipación. Así como uno planifica su vida, en la planificación tiene que ir también, bueno, vamos a tener hijos, cuántos vamos a tener, cuándo los vamos a tener, cómo los vamos a tener, cómo los vamos a mantener y cómo los vamos a educar. Entonces, no es una cuestión de olvidarse, no es algo muy importante. Si ya a nosotros nos cogió tarde, enseñárselo a nuestros hijos, enseñárselo a nuestros nietos, porque eso es algo que debemos darle vuelta y volverlo a enderezar para que opere bien. Veamos Deuteronomio capítulo 6 del 5 al 7. Deuteronomio capítulo 6 del 5 al 7. Deuteronomio capítulo 6 del 5 al 7. Bienvenidos. Deuteronomio 6 del 5 al 7. ¿Quién lo tiene? Deuteronomio, perdón. 6 del 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, ¿qué instrucción más clara de parte de Dios de cómo debemos educar a nuestros hijos? Resaltemos las formas en que Dios nos está diciendo ahí de cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Vamos una por una. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Primero, repetir. Nosotros los padres sabemos, a veces nos quejamos, es que hay que estar diciéndole a los hijos lo mismo todos los días. Es porque esa es la forma en que van a aprender. A veces pasa, cuando uno se los está diciendo, ellos le siguen, ¿no? Le terminan el cuento, ¿no? Pero es una metodología establecida por Dios, porque Dios conoce muy bien el corazón del niño. Pero vean, hay otro detalle muy importante previo. Dice que primero el padre tiene que guardarlas en su corazón para después repetírselas a los hijos todo el tiempo. Porque uno tiene que estar convencido de eso para podérselo manifestar a ellos. Claro, lo que tú le vas a enseñar a tus hijos lo que tú ya sabes. Y por eso dice, amarás al Señor tu Dios y lo guardarás en tu corazón, y entonces se lo repetirás a tus hijos. ¿Qué más? Y hablarás de ellas estando en tu casa. Hablarlas. Si no podemos creer que el niño va a aprender por arte de magia, o porque le vamos a poner un chip
¿verdad? Y ya va a saber el niño todo lo que tiene que conocer, ¿verdad? No, él va a aprender cuando oye a los padres hablando sobre las cosas de Dios y hábitos, costumbres, todo. Aquí estamos hablando de la parte espiritual, pero no es solamente eso, es la educación, es el comportamiento, es la forma de dirigirse a los mayores, es el orden, es todo. O sea, todo el niño lo va a aprender a través del ejemplo y que se lo estén repitiendo y además que se lo estén hablando. ¿Qué más? Y andando por el camino. O sea, cuando vamos en el carro, cuando vamos caminando, cuando estamos en el parque, cuando estamos en la casa del vecino, tenemos que seguir instruyendo. O sea que la instrucción es constante, Diaria. diaria y a cada momento. ¿Qué más? Y al acostarte Y y cuando cuando te levantas. te levantes. Permanente. ¿Qué Siempre, más? constantemente. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Vean qué interesante. Cuando a uno lo mandaban a hacer un mandado los padres anteriormente y a uno se le podía olvidar algo, le amarraban un hilito acá o algo aquí para que se recordara. Ahí eso es bíblico. Eso es bíblico. Eso es lo que está diciendo es para que al niño no se le olvide lo que tiene que aprender. Entonces es como si le estuvieras poniendo aquí un brazalete, un mecatito, una cinta, o un aquí, que lo lleve en la frente, dice. Y además dice que en los frontales de las puertas, o sea, poniéndole señales escritas en las puertas, y si no puede leer, dibujos, porque esa es la forma visual de aprender. Aún los adultos aprendemos cuando tenemos que ver los rótulos, aunque no queramos, ¿verdad? Mi esposa me ponía rótulos en las paredes cuando estaba tratando de que yo llegara al Señor para que fuera aprendiendo versículos. Y estaba usando algo bíblico, yo no sé si lo sabía, ¿no? Ok, vamos a Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. ¿Cuál es la forma en que debemos educar a nuestros hijos? Proverbios 13:24. Que lo tenga, lo lee. Proverbios 13:24. El que no aplica el castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Ese es un versículo fuerte para nosotros los padres, ¿verdad? Está diciéndonos Dios que el que no castiga, o sea que hay acciones de los hijos que merecen castigo, para empezar. Y cuando hay acciones de los hijos que merecen castigo, ¿qué pasa si nosotros dejamos pasar eso? La segunda parte del versículo. Aborrece a su hijo. ¿Qué sigue? El que lo ama lo corrige a tiempo. El que lo ama lo corrige a tiempo. Entonces, cuando usted no aplica el castigo, está aborreciendo a su hijo. Esa ausencia de amor. O sea, es el árbol, ¿verdad? Veamos el árbol cómo está creciendo. Si está creciendo torcido, pues uno tiene el derecho, el deber De corregir. de corregirlo. Si no lo corriges, te vas a lamentar en el futuro de no haberlo hecho. Por eso vemos muchos niños en pandillas, jóvenes en pandillas, jóvenes metidos en drogas, jóvenes que desobedecen a sus padres, que son en lugar de ser algo bueno para la sociedad, se han convertido en lacra para la vida. Y los vemos en las cárceles y los vemos en todo lugar, en las calles. Muchas de esas personas fueron culpa de la falta de educación, de la falta de aplicar castigo de los hijos. No corrigieron a tiempo a sus hijos. La falta de autoridad.
Porque Por no supuesto. vieron la autoridad del papá o de la mamá en la casa, entonces ya cuando crecen ya no tienen autoridad ante las leyes, ante las leyes de autoridad que tenemos en el mundo, los policías, los jueces, cuando van a una corte, a un profesor en una universidad o un colegio, no hacen caso porque no tienen ese sentido de la autoridad, no tienen mucho caso. Sí, es muy importante. El respeto, ¿no? ¿Cuál es el versículo que habla sobre la venta y la corrección? Vamos a leer Hebreos 12:6, que también tiene que ver con disciplina. Vamos a establecer la diferencia entre lo que es disciplinar y castigar. Hebreos 12:6. ¿Quién lo tiene? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Okay? O sea que el mismo Dios nos disciplina a nosotros como sus hijos. Entonces nosotros, dice la palabra que nosotros siendo malos, no damos malas cosas a nuestros hijos. Y aún así les aplicamos la disciplina. Lo único es que el castigo es cuando solamente se les aplica el dolor, o sea, solo se les causa dolor, pero no se les enseña, no se les instruye. La disciplina lleva instrucción. Aquí tengo lo de la vara. ¿Así? ¿Cuál es? Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, Ajá. mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ok. El instrumento para disciplinar, para darle la parte de castigo y después agregarle la parte de amor es una varita. Dios estableció una varita. Se ha representado esta varita en una tablita que tiene un mango, se agarra con un mango y se usa para darle a los niños en la parte carnosita de atrás. Es decir, hay que tener cuidado de nunca darle por la cabeza o por un brazo o una oreja, sino que Dios puso las posaderas para que fuera el lugar donde se castiga. Es el lugar donde duele y no daña. Disciplina, no castigo. Exacto. Bueno, la parte de que se refiere a castigo, la parte que se refiere a castigo es dolorosa, ¿no? Pero necesitamos también la otra parte. Ahora, ¿cuál es la otra parte? La parte de la instrucción es que usted nunca puede disciplinar o castigar a un niño si usted no le ha enseñado algo. Si usted tiene un niño de 2 años en su casa y nunca le ha enseñado que no se meten los dedos en un enchufe eléctrico, ¿verdad? O que las cosas de vidrio que están sobre la mesa no se arrima ahí, que eso no debe arrimarse, entonces el día que el niño mete el dedo en el enchufe eléctrico o botó un florero y lo quebró, usted no lo debe castigar. ¿Por qué? Porque usted no lo instruyó previamente. Porque el niño se va a confundir si usted lo castiga por algo que usted no le ha instruido. Entonces, si usted le dice al niño, por ejemplo, no se sube a las gradas, y usted ve al niño que hace el intento, no se sube a las gradas, y ahí tiene que insistir hasta que el niño aprende a no subirse. Cuando ya aprendió a no subirse, cuando se suba, entonces sí merece el castigo por desobediencia, merece porque ya se le había dado la instrucción, entonces ya viene la disciplina y viene el castigo. Pero es muy importante porque yo he visto muchas madres y padres de familia llamarle la atención a hijos sobre cosas que ellos nunca fueron instruidos. No se arrime a esa alcantarilla. Tal vez es la primera vez que el niño está enfrentándose a eso, y si no tiene la instrucción, él no sabe que ahí hay peligro. Entonces no se debe castigar, sino instruir. Después de la instrucción, si viene la desobediencia, entonces sí entra en la disciplina y el castigo. ¿Ok? Proverbios 20:30. Vamos a ver 2, 3 proverbios más y vamos a entrar aquí luego a tratar temas de actualidad sobre los hijos. Proverbios 20:30.
como estamos hablando de disciplinar y castigar, tenemos también que tener límites. El padre no puede castigar con ira. No es recomendable que un padre, por ejemplo, cuando está enojado, castigue un hijo, porque no va a tener control ni de su mente para que lo dirija, ni de la fuerza que vaya a utilizar en el castigo o la disciplina del hijo. Esa es una de las recomendaciones que siempre se da. Es mejor dejar al hijo un ratito para que yo también pueda bajar la adrenalina, y entonces no se debe dejar pasar mucho rato tampoco. 3, 4, 5 minutos, entras en conversación con el niño o la niña, le dices, mira, tú acabas de hacer esto, infringiste una de nuestras leyes, uno de nuestros hábitos, una de nuestras normas, y mereces un castigo, mereces disciplina. Entonces se aplica, pero ya la persona ha bajado el nivel y entonces puede actuar con sensatez. ¿Qué dice Proverbios 20:30? Los azotes que hieren son medicina para el mal. El castigo purifica el corazón. Okay, entonces es bueno hacerlo. Ahora, veamos ahí mismo el 19:18. Proverbios 19:18. Ahí viene la medida. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. Ahí es donde el padre tiene que tener el control para que no vaya a hacer una desfachatez. No es nada más horrible que ver tal vez un hijo con un ojo morado o con una señalización en un brazo. También dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no criadlos en disciplina y administración del Señor. Correcto, eso es Efesios, ¿verdad? Efesios 6:4. Efesios Lo más 6:4. importante que hay que dejarle a los padres es que a los hijos se les ama, y el que ama disciplina. Disciplinar es corregir los errores futuros, los errores no los pasados. Disciplinar es, viene uno a corregir los errores futuros, sino eso es, nuestros hijos deben entender que todos los actos que ellos hagan negativos tienen una consecuencia, porque muchas veces, como decía mi esposo, no les decimos algo. Entonces, que los errores que cometan tienen una consecuencia. Eso es muy importante hacerse lo que Claro, claro. Y que esa consecuencia a veces es para siempre, ¿no? Va a perjudicar en un futuro. O perjudica a toda la familia. Sí, No solamente a ellos. algo muy importante es que a veces nosotros le decimos cosas a nuestros hijos como que no sabemos decirlas. Por ejemplo, a veces le decimos a un hijo, tú eres un vago, un bueno para nada, no hiciste la tarea, cuando le podemos decir definitivamente, mi hijito, definitivamente mi hijita, debiste de haberte esforzado más. Yo creo que tú tienes más capacidad, tú puedes dar más, a no decirle, tú eres un vago, un bueno para nada. Tenemos que tener como cuidado para llamarles la atención a nuestros hijos. Sí, dice un proverbio que la vida está en el poder de la lengua. Y quiere decir que lo que nosotros, la vida y la muerte, nosotros con nuestro hablar hacemos vivir o hacemos matar. Estamos decretando. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Más bien hay que usar siempre lo positivo. Sí. Si no tiene algo positivo que decirle a un hijo, no le diga lo negativo. Porque uno puede decirle a una persona que está fallando en algo, pero obviamente le va a dar una alternativa positiva de cómo sustituir ese algo. ¿Verdad? Si usted le está diciendo a un niño, tienes que hacer la tarea, muéstrele algo positivo acerca de por qué debe hacer la tarea. Es decir, justifíquese, dele un aliento positivo de algo que él está tratando de no hacer, para que eso lo motive. Y siempre tenemos que ser cheerleaders de nuestros hijos. Nuestros hijos son lo mejor del mundo. Nuestros hijos son los mejores. Nuestros hijos son los únicos. Nuestros hijos son creados por Dios y por lo tanto son criaturas de lo máximo. Y ellos tienen que saberlo y tienen que conocerlo.
Imagínense que nosotros, si no les decimos esas cosas a nuestros hijos en la casa, otros se los van a ir a decir afuera de la casa. Entonces va a llegar un momento en que ellos se van a sentir mejor afuera que adentro. Si adentro de la casa solo los regañamos, les decimos las cosas negativas, les decimos los defectos que tienen, etc., y encuentran palabras bondadosas afuera, tal vez de personas inapropiadas, ahí es donde después vienen los engaños, donde después vienen las violaciones, donde después vienen efectos negativos para nuestros mismos hijos, porque ellos van a ir a buscar la calle. Tenemos poder para profetizar sobre nuestros hijos. Podemos profetizar positivamente sobre nuestros hijos, es correcto. Ok. Pero también que a veces también lo que nos pasa mucho a nosotros, porque eso que usted acaba de decir, yo creo que a todos los padres se nos va a veces eso de eres un vago o no haces nada. Sabemos que no tenemos que decirnos, pero se nos va. Sí. Y nosotros le vemos las cosas malas y la gente de afuera le ve las cosas buenas a veces. Sí. Y esa gente de afuera viene y se lo dice a uno, qué bueno que es tu hijo, o qué inteligente que es tu hijo, qué trabajador que es tu hijo. Y ahí nos damos cuenta. Dices, y nosotros decimos lo contrario, que somos los papás. Un secreto o algo que yo aprendí con mis hijos, mi esposa, es que nosotros debemos ver a nuestros hijos como los ve Dios. Dios los crió, Dios los hizo, Dios los diseñó, Dios puso en ellos talentos, habilidades, dones, que en un momento dado eso tiene que salir, todo ese potencial tiene que salir. Entonces el padre tiene que tener la capacidad, desde que el niño empieza a decir sus primeras palabras y empieza a caminar, y empieza a visualizar cosas en el ambiente, uno tiene que estar atento a ver cuáles son las percepciones de ese niño y empezar a destacar aquellas cosas que el niño hace positivas y basarnos en eso. Si un niño tiene un rompecabezas y lo arma fácil, usted puede decir, aquí un ingeniero, o aquí un arquitecto. Si el niño le gusta la medicina, juega con muñequitos, muñequitas y las llena de barro y dice que está dando medicina, aquí un médico o una doctora. Uno empieza a formar a ese niño en cosas positivas, profetizando, principalmente los jóvenes cuando entran a los teens, entran a los 12, 13, 14, ahí en adelante, necesitan mucho soporte emocional, necesitan ser reconocidos como personas de valor. Porque están tratando de encontrar su identidad. Exactamente, entonces uno empieza a decirles, mira, tú no te imaginas las cosas grandes que van a salir de ti, tú no sabes las cosas que Dios tiene para que tú desarrolles en tu vida, tú eres un gran estudiante, aunque traigan malas notas, tú debes decirles, tu potencial no es para sacar digamos de 1 a 10, 6. Es que con 6 yo paso, no, es que tú no estás para un 6, tu capacidad es para 9 o 10. Y entonces ellos, parece mentiras, pero con el decir y el decir y el decir se lo van creyendo y entonces empiezan a superarse y superarse y superarse. Y eso es lo que tiene que ser la función de un padre en la parte de alentar al hijo, de darle ánimo, de darle consuelo. Los muchachos sufren mucho fuera de la casa, aunque ellos digan, uy, qué pereza, que en mi casa, que no hay nada que hacer, que qué aburrición, que no sé qué, es el lugar seguro donde ellos están más contentos, más tranquilos. No lo dicen, pero nosotros sabemos. Después sí lo dicen. Después sí. Claro, cuando se van de acá y se casan, no tienen que ir a una universidad y todo, uy, los frijolitos de mi mamá, uy, que me tendía la cama, uy, que me limpiaba acá, uy, que la ropa, ¿verdad? Pero siempre es bueno, aunque ellos no lo perciban todavía, uno tiene que estarles recalcando. Sí. Ahora bien, yo pienso que el mal correctivo que se le hace a un hijo cuando le reprendes o cuando le dices cosas desobligantes va más en función de un mal momento
va más en función de ciertas cosas que a lo mejor maldiga el autor. Tiene unos ciertos vacíos y ciertos impulsos que no logro controlar y que en ningún momento el calificativo o lo desobligante que puede hacer con tu hijo en la reflexión son equivalentes a la actitud misma o a la capacidad de ese muchacho. Viene luego el profundo arrepentimiento de lo que le dije, nunca debí decírselo, soy una persona, caray, que no puedo controlar los impulsos, o el demonio me lleva a decir esas, incluso a hacer a otros que son más enérgicos y más severos, todo cuando pienso yo que es una forma de autocontrol, de regular esos impulsos y de manejarlos en la medida de no dejarse llevar por la ira y por el mal momento. Y si pasó, pedir perdón. Correcto, eso tiene lo mejor y lo más bonito casi que en todo, ¿no? Que son las reconciliaciones, el perdón y la sumisión en ese caso delante del hijo al decirle visceralmente de igual manera que quiere que fue un mal momento, que fue un mal día, que fue algo que verdaderamente casi que no era de la voluntad de uno, sino que fue impulsado por una situación perfectamente anómala y que quizás no quisiera volver a repetir. Tocaste un tema muy interesante y muy bonito y es muy recomendable estarles diciendo a los hijos cuánto les amamos, cuánto les estimamos, qué contentos estamos con que ellos formen parte de nuestra familia. Darle el abrazo físico, el beso, aunque algunos se resisten a ciertas edades ya Vivimos en una cultura machista. de beso en público, Sí. pero todo eso es bueno. Todo eso ellos lo van a recordar después y ellos van a transmitir todo eso a sus propios hijos que van a ser nuestros nietos, que son nuestros nietos. Y entonces vamos transformando nuestra sociedad. Dicen que una golondrina no hace verano, pero si una se une con otra y con otra y con otra y con otra, entonces ya es verano. Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena cuidando nuestro entorno, cuidando nuestra familia, para que si ya aquí ya vemos 5 familias representadas, si 5 familias ponen su granito de arena, ya van a haber menos hijos de 5 familias con problemas en el futuro, o con problemas graves, porque problemas siempre van a haber, pero se van a poder conducir mejor. Entonces cada uno de nosotros debe llevarse en el corazón, y los que nos están viendo por el internet también, que hagan el propósito de que cuide su familia. Si usted ya tiene nietos, pues también propóngase cuidar a los nietos, con el cuidado de que no vaya a tener roces con los hijos, porque esto se puede presentar ahí a conflicto. ¿Alguna otra consideración o de último minuto que quieran? Yo quería agregar algo aquí, pastor, en Efesios 6, porque usted comentaba al principio que es responsabilidad neta de los padres, digamos, el curso, el juego, el camino que tengan que llevar a los hijos. Pero lo que tengo que decir aquí, si usted va a Efesios 6, los hijos también tienen responsabilidad con sus padres también. Claro. Y de hecho, aunque esto no está entre los 10 mandamientos, pues el Señor en Efesios 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Claro. Entonces, hay que estar claro aquí que ahorita familiarmente la familia, yo lo he venido diciendo de un tiempo para acá, la familia es una especie en extinción, donde definitivamente la pareja como tal se debe consolidar. El que tenga un matrimonio que consolide su matrimonio y fortalezca su matrimonio como lo debe fortalecer en su base y buscar al Señor definitivamente. Y una vez consolidados como pareja, ellos van a poder transmitir a sus hijos, porque nunca es tarde.
Porque hay parejas que sí se está hablando aquí lo ideal, de que toman a los niños pequeños es lo ideal, pero cuán tarde hemos llegado muchos al Evangelio. Es correcto. Entonces definitivamente sí está la instrucción aquí de que hay que romper cadenas, que hay que romper yugos para que nuestros hijos no vayan transmitiendo de generación en generación los errores que nosotros pudimos haber cometido, ¿no? Claro, claro. Ahora ellos necesitan definitivamente, y creo que uno como padre es lo que uno le debe transmitir a ellos, que ellos tienen responsabilidades. Claro. Yo pienso que puede ser un buen comienzo para que ellos sepan que las cosas son así. Tienes tu responsabilidad. O sea, el hijo que honra a sus padres tiene recompensa. Exactamente, exactamente. Era larga vida también. Esa larga vida. Y es el mandamiento con promesa, el primer mandamiento con promesa. Muy bien. Una última acotación. Quiero decirles que lo que los hijos más estiman acerca de los padres, el mejor regalo que un padre puede darle a su hijo es amar a su forma. Que el esposo ame a su esposa, que el esposo ame a su mamá, que la mamá ame a su papá. Los niños que se crean en un ambiente de amor entre la pareja tienen menos problemas que los hijos que se crean con padres desamorados. Padres que nunca se manifiestan un abrazo, un beso delante de sus hijos, una palabra bonita, un reconocimiento. Esos hijos se crean muy sanos. Los que no lo tienen se crean muy secos, muy fríos, porque ellos van a repetir lo que vieron en sus padres. Entonces el mejor regalo que un hijo recibe es cuando ve a sus padres que se aman, que se manifiestan ese amor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? También estaba aquí leyendo que esto tan importante es que ellos van a cometer errores, que van a tener faltas y van a fallar, y dicen que no son debemos perfectos. acosarlos ni darles a entender que por esa falla nosotros no los aceptamos o no van a ser aceptados por los demás, sino que ellos van a ser aceptados así no sean perfectos. Y también que las expectativas que los padres tenemos en nuestros hijos casi nunca son las expectativas de ellos. Si no decir nunca, el 90%. Que no nos frustremos los padres. Entonces, y también que a veces ya uno repite algo tanto, le da un consejo tanto y ellos no lo cogen, entonces dicen que ya cuando no hay nada más que hacer, pues a orar, a pedir sabiduría y que Dios se encargue. Exactamente. Pero también temprano le sirve el consejo. Sí. Pero No, a la larga. y la oración, el cubrir a los hijos con oración es algo tremendo. Gracias por tocar esa parte. Porque la mejor arma que uno puede tener, principalmente cuando ya los muchachos están jóvenes, que ya quieren opinar y ya nosotros pasamos a segundo plano y empiezan a creer que ellos son los supermanes y las superwoman, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda es la oración, y la oración nos cubre. Sí. Muchos estamos en Cristo hoy en día y somos buenas personas por la oración de nuestros padres o de algún familiar. Así es que no menospreciemos ese recurso que Dios tiene a disposición de nosotros. Y hablando de oración, yo creo que hemos llegado a nuestro final del programa. Yo le voy a pedir a mi esposa que haga una oración por todos los padres, por todos los hijos, por el tema que hemos tratado acá, y luego María Teresa nos despide. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias. Primero que todo, Señor, por la herencia que tú nos has dado, que son nuestros hijos, Señor. Queremos declarar que nuestros hijos son tuyos. Queremos declarar, Señor, que nuestros hijos están apartados y separados para ti, que serán hombres y mujeres de bien, Señor, que ya son hombres y mujeres de bien, que nunca se apartarán de tus caminos, Señor, que son los mejores estudiantes, que son los mejores trabajadores, los mejores empresarios, los mejores profesionales,
Lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por la herencia que tú nos has dado, Señor. Queremos que esa herencia, Señor, un día te digamos que hemos hecho un buen trabajo, Señor. No queremos dejar una huella negativa, Señor, porque las huellas negativas son difíciles de borrar en ellos, Señor. Todo lo contrario, Señor. Queremos ser los mejores padres y queremos cuidar esa herencia como tú nos la has entregado, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hijos y bendecimos a los hijos de las personas que están ahora mismo, Señor, viéndonos detrás en el internet, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias por este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches, espero que hayan disfrutado de este programa, sabemos que es de gran bendición para ustedes. Les damos un saludito otra vez más a los pastores Alfredo y Farides, que los extrañamos, y esperamos que el martes estén de nuevo con nosotros. Gracias a los pastores Villalobos por atendernos en su casa, a nuestros invitados, y recuerden que estamos en www.freechapel.net todos los domingos a las 9 de la mañana, y este programa que es sintonizado a través de la www.cristoencasa.com si quieren ver los programas anteriores. Muchas gracias, bendiciones, que tengan bonita semana. Buenas noches. Buenas noches.